Nos va a decir la doctora Raquel Hermida Leyenda, que la tenemos en línea. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? No es la misma temperatura, ¿no? No, 20 grados. No, la verdad que igual de todos modos el tema de esta nueva normalidad donde los juicios son online, la verdad cambia un poco todo, ¿no? Claro. Y además se torna bastante desagradable y lento porque, bueno, obviamente las conexiones de internet no son las mejores, ¿no? Claro, qué Entonces se difícil. cae, en un momento se le corta la internet al fiscal, en otro momento a mí, en otro momento a cualquiera de los jueces, en otro momento al imputado. La verdad es bastante tedioso de llevar. Más allá de eso, en algunos juicios existe otra temperatura debido al criminal, ¿no? Claro, por supuesto. A ver, cuéntenos, ¿qué pasa con el caso Carrazone? ¿Cómo es el juicio virtual, ¿no? Se está llevando virtual. Sí, realmente sí. Eh, en el caso Carrazone, todavía declaró un solo testigo, que es la hija de la víctima. Eh, Solange le gritó de todo, los peores insultos a Carrazone, le dijo que era el asesino de su madre, que evidentemente la descuartizó o algo, o hizo algo por el estilo, de manera tal que es que su cuerpo ni siquiera lo tiene para un lugar donde ir a llorar o para darle una sepultura digna, que realmente fue muy triste. La verdad es un juicio muy difícil porque todos estamos amenazados. Sí, Y y cuando digo eso todos, de no soy verdad, la menos sí. importante. Eso de verdad, doctora, la verdad que eso sí, preocupa y preocupa mucho, porque siguen las amenazas, es tremendo, porque yo entiendo en el inicio, no sé, alguna amenaza, pero que continúe amenazando a esta No, altura. no para. Evidentemente, alrededor de Carrazone existen varios clientes de él, delincuentes, todos por supuesto, y delincuentes que le deben algún favor, alguna asesoría gratis en su momento, y bueno, y mientras él está en juicio y detenido, nosotros somos permanentemente amenazados. Hay una de las testigos que ya se encuentra con protección, hay otros 3 testigos que están vigilados por la policía, eh, bueno, la misma Solange, que está escondida permanentemente, se la notó el otro día que al declarar, en un momento se puso como muy nerviosa y le gritó al presidente del tribunal diciéndole: yo no le voy a dar más información hasta que a esa persona la pongan en protección de testigos. O sea, ha tratado de cuidar a cada una de las personas que nombraba. De hecho, se encontraba tan condicionada al declarar que era evidente el miedo que padecía, ¿no? Porque le preguntaban nombres, direcciones, y cada vez que ella nombraba a alguien, realmente se sentía muy culpable porque lo estaba involucrando en una causa que realmente es temible. El doctor Carrazone y sus amigos han instalado una situación de miedo que no va a parar. Además, ponete en el lugar de los testigos que van a tener que declarar en contra de él, pero que van a ser claramente interrogados por él, porque él es su propio abogado. Es de película esto, No, Hermida. no, el otro día eh, un seguidor, debe ser que nos seguimos mutuamente, de Twitter, me dijo: es para una película de Netflix, porque él Sí, en realidad es un abogado que tardíamente se recibe, no sabemos realmente si el título todo es cierto, porque él tenía muchísimas eh, documentación apócrifa, que significa trucho, ¿no? ujú, Tenía credenciales truchas de abogado de todas las jurisdicciones. Tenía además pasaportes truchos, y entonces
era el falsificador número uno de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad, su abogado también. Y la verdad, nos coloca en una situación que era un hombre que se recibió de muy grande, que era muy pobre, que vivía en una casa tomada, que era un delincuente, que se convirtió en abogado, que tenía la oficina en una estación de servicio de YPF, de Seiza, y que ahí conoció a la hija de Estela. Y la hija de Estela le dio pena ver a un hombre grande que tan pobre había estudiado y que además tenía la oficina ahí. Y bueno, y dentro de esas cosas le presentó a su madre. Y le hablaba bien a su madre de él porque le daba pena. Bueno, de hecho, yo recuerdo que el mismo Mauro Viale siempre me hablaba de él pobre, se recibió tarde, o sea, como hay un manto de piedad por las personas, obviamente, que trabajan y logran recibirse muy tarde y muy de grandes. Bueno, así las cosas, es una historia, y la desaparición del cuerpo de Estela con la intervención de que lo pueden googlear. Sí, lo googleé. Y no me digas. Sí, lo googleé porque, es más, me había confundido, estaba googleando otra cosa y después dije, vamos de vuelta. Y ahí lo encontré. ¡Qué bárbaro! El jíbaro de las Pampas. Sí. Un conocido embalsamador de animales que incluso en algún momento tuvo intervención en el cuerpo embalsamado de Eva Perón. Es un hombre que fue convocado por su sapiencia al respecto. De hecho, la amenaza que me deja a mí es: tengo un balde de ácido para vos. O sea, esto es todo así. La amenaza más chica radica en ácido, ¿no? Y todo de tal manera que yo tuve que mudarme a un lugar con custodia, un lugar con cámaras de seguridad. En realidad todo nos ha cambiado la vida a todos, porque tenemos que caminar por donde Él quiere, no podemos ser libres. Y bueno, de hecho, los testigos tienen mucho miedo. Vos imagínate en qué posición estaba la hija de Estela, que tuvo que declarar frente al asesino de su madre, a quien hizo desaparecer su cuerpo. Fue una situación estresante muy terrible, muy terrible. Una situación que me sacó. Ella estaba en el estudio conmigo, en otro lugar bastante alejado, porque en su casa provisoria no tienen internet, y entonces estuvo conmigo todo el tiempo. Y cuando ella se pone a llorar, de la manera que se pone a llorar, no me permite ni siquiera pedir permiso al tribunal para levantarme. Me levanté automáticamente a llevarle agua, a llevarle pañuelos, a consolarla de alguna manera, ¿no? Era una situación muy terrible. Vos pensás que para que ella declarara, el otro día había todo una estrategia policial de ex clientes míos. Gracias a Dios fui una abogada penalista antes, dedicada a otras cosas, y cuento con esas herramientas, pero bueno, todo un protocolo de seguridad para poder movilizar a... Que no corra riesgo. Exactamente. Qué vergüenza, de verdad. Y así se están mudando todos. Es tremendo. O sea, es el rey, digamos, que si hay alguien que promovió la industria de la mudanza y los fletes, es Carrazone, porque nos ha hecho mudar a todos los testigos, a los abogados. Tanto poder puede tener. Y bueno, en el caso de la hija de la víctima, se mudó 4 veces. En mi caso, 2. En el caso de 3 testigos, se mudaron 2 veces. O sea, todos hemos modificado la vida a partir del hecho de Estela. Un asesino, de un criminal. De un criminal que te cuento que es vergonzante su defensa, porque lo único que trata de hacer en toda la defensa... Yo creo que soy la mujer, cuando
esté todo el juicio grabado y los estudiantes de Derecho quieran estudiar algo sobre técnica, bueno, lo pueden ver, porque no hay una defensa fáctica de decir estuve en otro lado, tengo Claro. tal Lo que uno se imagina, ¿no? Que puede llegar a No, decir no, no, alguien no, no, esto defendiéndose. es todo técnica. La doctora Armida dijo desaparecida y usted, le decía a la hija de la víctima, dice que está muerta. ¿Por qué si su abogada dice que está desaparecida, usted dice que está muerta? ¿Por qué si su abogada presentó esto y dice fecha tal, usted hay otra fecha acá? Todo un tecnicismo para tratar simplemente de lo que él quiere lograr es la discusión entre mi clienta y yo, y lo único que pretende, lo pidió el otro día, este miércoles, que yo me vaya de la causa. Él es lo único que quiere. Es lo único que le molesta. Lo único que le molesta y cree que soy la causal de todos sus males. El otro día hablando con una amiga que por supuesto lo conoce y que además de conocerlo lo ha tenido en su casa varias veces porque ha trabajado con su marido, me dice, Raquel, ¿cómo no te va a odiar si él tenía todo arreglado Claro. para que nadie movilizara la causa? Recordemos que cuando ocurre este hecho podría haber sido un hecho más, con un cuerpo que nunca aparece. Claro. Y que continúa la investigación, pero que, bueno, se diluye, ¿no? En el tiempo, las protestas, el reclamo. ¿Cuántos casos lamentablemente vivimos así? Bueno, yo lo que creo es que él programó todo y pagaba, porque en ese momento, a ver, él no tiene dinero ni nunca lo tuvo, porque como buen jugador que es, en el plano del prostituyente que es, o sea, un hombre que vivía de mujeres que mantenía, que tenía amantes, pero eso le costaba dinero, porque obviamente nadie estaba por amor con él, salvo su hermana, el resto eran todas personas mantenidas por él. Entonces, en ese orden de cosas, cuando Estela desaparece, o cuando él nos hace creer que ha desaparecido y estaba muerta, Estela tenía mucho dinero. Había vendido una casa, había comprado, ella le encantaba hacer negocios con el oro, compraba oro, lo vendía, compraba pequeños lingotitos, vendía ropa, era una mujer muy emprendedora y una mujer que siempre aportaba dinero a la casa. Y entonces, en ese orden de cosas, era muy ahorrativa, enterraba dinero y demás. Y bueno, evidentemente el señor Carrazone utilizó ese dinero para pagarle a mucha gente, a mucha gente, menos a sus abogados que evidentemente... No, evidentemente, o nadie quiso agarrarlo o él es No, bueno, autosuficiente. en un comienzo tuvo 2 abogados de los cuales me encargué yo de que desaparecieran de la causa. 2 abogados que lo único que trataban de hacer era humillarme y desprestigiarme. Entonces, cuando cometieron un error de índole procesal muy grande, yo se lo hice saber al juzgado y a la Cámara de Apelaciones Federal le dijo, no, está mal defendido Carrazone, búsquese otros abogados. Y lo sacó de la causa. Esta causa tiene muy ricas fundamentos para los abogados que me están escuchando o los estudiantes de Derecho que me están escuchando. Es muy interesante porque va a sentar mucha jurisprudencia, va a cambiar bastante la historia. ¿Es normal esto de juzgar sin cuerpo? O sea, que no esté... Este es el tercer caso. Tercer caso. El tercer caso. Recordemos que hubo el caso del estudiante de La Plata, ese chico. Después recordemos a Soriano, a Erika Soriano, que desaparece en el 2010. Ella era la novia de la Agostena, ese famoso pelado que aparece a cada rato, y que ha sido condenado, pero no a perpetua, porque en ese momento no existía la figura del femicidio. Entonces, este caso, el caso Carrazone, se convierte en el primer femicidio sin cuerpo y en el primer femicidio tratado
en sede federal. O sea, no estamos hablando de un juzgado criminal y correccional como siempre ocurrió, Claro. sino en un juzgado federal. ¿Por qué él eligió mentirle a la justicia y decir que su mujer estaba secuestrada? Y recordemos que el secuestro extorsivo tramita por sede federal. Si ustedes me preguntan qué diferencia hay entre sede federal y criminal, es muy clara. En sede federal y criminal, federal, normalmente ese particular damnificado, ese querellante, pasa a ser todo el Estado, más allá de que exista la figura. El Estado le interesa la causa, Claro. porque es una política jurídica que proteger, como por ejemplo la trata, los secuestros extorsivos. Esas son materia federal. En el caso de lo criminal tiene relación totalmente con esto, porque quienes cometen un femicidio son criminales. Pero esta vez le estamos dando un interés nacional y fundamentalmente federal a un caso de femicidio, lo que convierte a esta causa en realmente diferente y muy importante. A mi criterio, yo creo que una vez que se publiquen todas las grabaciones, va a ser una materia de estudio, y de hecho, bueno, en mis clases lo será, pero no solamente a mí como profesora, sino a cualquier profesor de derecho penal, que donde queda claro que el derecho se sorprende ante un crimen que se torna no solamente digno de una película, sino también digno de anales jurídicos, ¿no? Y jurisprudenciales. Y sí. Raquel, recordemos a Estela, en las últimas horas. Yo te voy a contar algo. Conocí a Estela. Sí, me acuerdo que ustedes eran amigas. No, amiga no. Amiga no. No, es más, te diría, seguramente no hubiéramos sido amiga nunca, porque ella era una mujer bastante machista, que creía que podía manejar al hombre, que creyó que pudo defenderse sola, y evidentemente no lo pudo hacer. Por eso les recomiendo a todas las mujeres que padecen violencia de género que no hagan lo de Estela, que le comenten a las amigas, que le comenten a todo el mundo y que pidan ayuda, porque Estela pensó que escondiendo papeles de un hombre, que teniendo algo para decir de él, que amenazándolo, que descubriendo ella sola las infidelidades de él, iba a poder hacerle frente. Yo creo que hoy les recomendaría a todas las víctimas de violencia de género que falsamente, como buenas actrices, que todas las mujeres en el fondo somos, que por favor actúen como sumisas durante muy poco tiempo a los fines de quedar en libertad, que no se enfrenten, porque hoy un enfrentamiento puede terminar en un femicidio. Incluso ayer, tanto que se está hablando estos días de la infidelidad, yo quise hacer una reflexión. El infiel, cuando es descubierto, en un porcentaje muy alto, se torna violento, porque se le termina la trampa, se torna violento. Entonces, en esas situaciones es preferible no confrontar, porque puede venir una violencia. Puede Y terminar mal, sí. de hecho, Carrazone no fue ni más ni menos que un infiel descubierto, un estafador no solamente afectivo, sino un estafador dinerario descubierto. Así que pidan socorro. Estela lo único que me dijo a mí en su vida fue: Raquel, te felicito por tu trabajo. Nunca pensé que esa mujer que me había felicitado en una fiesta terminaba siendo parte de mi trabajo. Qué bárbaro. Raquel, la verdad, gracias por, como siempre, nosotros te decimos muchas gracias por todo esto que haces y todo, pones el cuerpo siempre, eso es indudable. Sí, vivís poniendo el cuerpo.
sí, lamentablemente sí. ¿Y cuánto falta para este juicio? ¿Cuánto? Falta el otro día estábamos hablando con el fiscal por WhatsApp, porque claro, al estar cada uno en su lugar, seguimos la causa, digamos, yo me comunico con mi socio, el doctor Garín, y con el fiscal a través del celular mientras estoy conectada por la computadora. Claro. No tengo otra vía de comunicación con ellos. Qué difícil. Y él le digo, bueno, doctor, si seguimos así, este caso va a llevar todo este año. Y me pone, no, doctora, ¿qué tiene que hacer en el 2022? Porque no vamos a terminar este año. Y es cierto, vamos muy lentos porque él pretende analizar cada palabra que dice el testigo con la causa, sí. Pretende encontrar fallas de tipo procesales, pero no le responde al tribunal. Claro. En ningún momento. ¿Qué hizo? Claro. ¿Dónde estuvo? ¿Y por parte de él hay alguien que sea contundente o todavía no lo saben? No, sí, lo sé. No, los únicos testigos que él presenta solamente hablan mal de la querellante, que es mi clienta, de mí, de un pobre señor que estaba cortando el césped y sus hijos, de las amigas de Estela, y fundamentalmente va a quedar claro que los anteriores abogados le pedían a todos los testigos que dijeran que Estela era una alcohólica. El propio abogado defensor actual de Carrazone fue testigo, y la violencia que manifestó en su declaración fue terrible, trató a su propia mujer y a Estela como grandes alcohólicas, o sea, como si el alcoholismo fuera causal de su muerte. Y aparte, un tema importante, pensemos, si una mujer desaparece y es una alcohólica, ¿no es más fácil de encontrar? Se supone, estaba pensando lo mismo. Sí, se cae. Claro, pero ¿cuál sería, bien, podemos seguir todo el día, pero ¿cuál sería la hipótesis? ¿Que se fue, que la secuestraron? No, la hipótesis nuestra o de él. De él. No, él que todavía está fuera, sin documentos, que se fue sin documentos, que se fue sin cartera, que se fue sin plata, que se fue sin auto, cuando Estela no daba 10 pasos sin el auto, que se fue sin vestir, sin cambiar, que se fue, y que no sabemos dónde. Claro. Ese es el fundamento de él. Y incluso nos pregunta por qué no estamos buscando a su mujer. Él no la buscó cuando estuvo libre. No. Pero más allá de eso, nosotros tenemos claro que este fue un femicidio planificado por él, su amante, la ex amiga de Estela, y este hombre, el jíbaro de las Pampas, el embalsamador. Que me da miedo. Bueno, es para tener miedo. Sí. Es para tenerle miedo, ¿no? Sí. Mucho miedo, sí. Mucho miedo. Es no solamente tiene no sé, no me acuerdo si era un tacho, no sé la frase que utilizó de ácido para mí, sino que es un tipo que bastante, no sé dónde estará, no sé si se presentará como testigo o tendremos que pedir la captura, pero es el tipo, un partícipe absolutamente necesario. ¿Y él es amigo de Carrazone? La amante de Carrazone se lo presenta 45 días antes de la desaparición, del asesinato brutal, femicidio de Estela Marisequeira. Qué conveniente. Qué conveniente, ¿no? Sí, y ahora son íntimos. Íntimos, hasta sé que la hermana de este jíbaro de las Pampas es la novia de Carrazone, o sea que ha quedado todo en familia. Wow. Es una temática bastante es bastante perversa, bastante llamativa, y hay muchas cosas que no se pudieron decir, que mi clienta no pudo decir porque tiene terror. Bueno, pero en algún momento lo va a poder decir.
Bueno, yo ya la sé, así que en algún momento cuando Exacto. mi clienta esté muy resguardada, ya me autorizó para decirlo cuando ella esté muy cuidada. Que salga todo a la luz, Raquel. Muchas Sin duda. gracias. Muchas Bueno, gracias. Un abrazo. un abrazo enorme. Gracias. Chao, chao, chao. La doctora Raquel Hermida Leyenda y este caso Carrazone que de verdad te da escalofríos. Busquen el jíbaro de las Pampas y van a ver de qué está hablando.